heridas importantes que presentan hemorragia, el primer respondiente debe actuar incluso desde la primera reacción. Es decir, no es conveniente que se quede congelado o que no sepa qué paso debe hacer primero o qué paso hacer después. Una hemorragia importante que pone en riesgo la vida tiene características que son fácilmente identificables. Por ejemplo, si la víctima está amputada, claramente la hemorragia que se va a presentar pone en riesgo la vida. Hay ciertas personas que comentan que, claro, ante una amputación existe una retracción arterial, que es cuando las arterias se esconden dentro del muñón. Pero no debemos confiarnos en eso y siempre que haya una amputación, la hemorragia va a poner en riesgo la vida. Lo otro es tener una hemorragia con un sangrado profuso, un sangrado continuo, es un sangrado que nosotros vemos que sea venoso o arterial, es importante. No es simplemente que la hemorragia arterial sea mortal, una hemorragia venosa también puede ser mortal si es que el volumen de pérdida es importante, así que si el sangrado es profuso, también es una hemorragia que pone en riesgo la vida. Considerar también que si la persona ya está inconsciente, debemos sospechar de inmediato que esa inconsciencia es producto de la falta de oxígeno, dado que no hay sangre que logre llegar el oxígeno hasta el cerebro. Entonces una persona inconsciente que tiene una herida sangrante también va a representar una hemorragia que pone en riesgo la vida. Otro caso puede ser la hemorragia encharcada, o sea, llegamos donde está la víctima y vemos que la sangre se ha ido aposando en el suelo. No son solo en el brazo o la pierna, sino que la sangre ha caído y ha generado un charco evidente. La otra posibilidad es que encontremos a la víctima con la ropa empapada de sangre. Bien, si la ropa está empapada, como si estuviese mojada con un balde de agua o con una manguera, bien, y es la propia sangre de la víctima la que está empapando las prendas de vestir, esa hemorragia también pone en riesgo la vida. Y si nos encontramos con una persona que por sí mismo o por ayuda de otros ya se ha puesto algún tipo de vendaje y ese vendaje también se empapó de sangre, esa hemorragia también pone en riesgo la vida. Entonces es fácilmente identificable cuando tenemos un caso de hemorragia posiblemente mortal. La primera reacción debe ser llamar al sistema de emergencia, que en el caso de Chile corresponde a llamar al número 131, que va a activar al SAMU, que es el Servicio de Atención Móvil de Urgencia, que va a traer al equipo de atención prehospitalaria especializado al lugar del accidente o del evento, más bien dicho. Pero no es lo único que podemos hacer, nosotros debemos activar el sistema de emergencia y además empezar a controlar el sangrado. Y la primera técnica que se enseña, que en el fondo es la más fácil, por tanto todos nosotros estamos en condición de hacerla, es la compresión directa. Y para eso representamos una herida, que es esta caja de guantes, y que tiene una lesión en esta parte superior, que en el fondo es la salida de los guantes. Entonces aquí va a estar nuestra herida. Y el guante que está saliendo va a representar la sangre que está cayendo al piso. La compresión directa es simplemente ejercer presión mecánica sobre la lesión, sobre la herida, para que esta misma presión aplaste los vasos sanguíneos y cohíba la hemorragia. Y eso lo podemos hacer con cualquier prenda de vestir, no necesitamos un botiquín especializado. Simplemente tomamos una polera, que puede ser nuestra propia polera o puede ser una prenda de vestir de la víctima, que sea de algodón. ¿Y por qué digo algodón? No porque sea exclusivamente necesario que sea de algodón, sino que la idea es que no sea poliéster o algo que resbale finalmente. La prenda debe doblarse, bien, y de esta manera generamos un bolo, ¿ya? Generamos una masa más contundente de la prenda de vestir, se pone sobre la herida y con ambas manos se ejerce presión, ¿bien? Y la presión es una presión fuerte, es una presión intensa, ¿bien? Si lo vemos desde el costado, nosotros vamos a tener acá la herida, ponemos la prenda de vestir y la presión es intensa, ¿bien? Y no nos retiramos de acá. Si contamos con la ayuda de otra persona, esta persona que va a generar la compresión directa se queda en el lugar ejerciendo la presión constantemente. Si somos nosotros mismos los que estamos haciendo esto, podemos llamar al sistema de emergencia, ponerlo en altavoz y hacer la compresión. Y no nos movemos de acá, porque lo que estamos haciendo es permitir la coagulación eventual de la sangre y que esta hemorragia quede estancada. Si nosotros retiramos esto antes de tiempo, la sangre vuelve a salir. El empaquetamiento consiste en una de las maniobras de control de hemorragia, en la cual nosotros introducimos gasa al interior de la herida
para lograr hacer una compresión directa del vaso que está sangrando y no simplemente presionar los músculos y la piel sobre la lesión. Para este ejemplo vamos a utilizar elementos que son de proporciones muy grandes para que se entienda, pero hay que comprender que esta en la realidad corresponde a heridas de pequeño diámetro y se utiliza una gasa que es bastante angosta en realidad, que tiene solo unos cuantos centímetros de ancho. Entonces, para ejemplificar, vamos a usar esta caja de guantes que va a simular la herida. Bien, en esta zona estaría la herida y los guantes van a representar la sangre que está cayendo. Y la gasa va a ser representada solo por este papel. Bien, esta es una toalla de papel que la doblé, pero claramente el ancho de esto es por lo menos 2 veces o 3 veces el ancho de una gasa compresiva real. Bien, la idea del empaquetamiento es comprimir la herida directa, por tanto la compresión no se va a hacer sobre la superficie, la compresión se tiene que hacer dentro de la herida. Esto significa que va a molestar al herido, le va a causar molestia y dolor, pero es preferible ese dolor antes de que siga sangrando internamente, vamos a decir. Entonces lo que se debe hacer es introducir la gasa a la herida. Bien, vamos obviamente a recordar que lo vamos a realizar con nuestro elemento de protección personal. Entonces idealmente nosotros en nuestro icepack o en nuestro botiquín debemos contar con nuestros guantes, ya que nos vamos a introducir dentro de una herida. La maniobra correcta para el empaquetamiento es enrollar, ¿ya? Del empaque donde viene la gasa, uno lo que hace es enrollar, rellenar y compactar. Enrollar, rellenar, compactar. Enrollar, rellenar, compactar. Si lo mostramos desde esta forma, lo que haríamos es enrollar, rellenar, compactar. Seguimos hasta que la gasa culmine. En este momento ya la sangre va a empezar a ser cohibida, por tanto cada vez vamos a tener menos sangrado. Seguimos, eso no significa que hayamos terminado el procedimiento. Enrollamos, rellenamos, compactamos. Enrollar, rellenar, compactar. Enrollar, rellenar, compactar. Si eventualmente la herida ya quedó completamente llena, el resto de la gasa no se corta, se mantiene sobre la herida. Si eventualmente gastamos toda la gasa dentro de la herida, mantenemos la presión y continuamos con otro rollo de gasa. Una vez finalizado esto, generamos una compresión directa. Recordemos que tiene que ser con fuerza, el talón de las manos, y hacemos la compresión sobre la herida. En este caso, la hemorragia estaría siendo cohibida directamente sobre la lesión. Si la gasa que usamos para empaquetamiento cuenta con material hemostático, la compresión debiera ser de unos 3 minutos suficiente para cohibir la hemorragia. Si no cuenta con hemostático, la compresión debería ser de unos 10 minutos. Pero esto debe siempre verificarse, porque tal vez con el hemostático 3 minutos no son suficientes, o sin hemostático 10 minutos no son suficientes. La indicación general quizá es que el torniquete debe ser aplicado alto y apretado. Eso es porque muchas veces en el lugar nos vamos a identificar dónde está la herida. Entonces, para evitar que nos atrasemos en el control de la hemorragia, nosotros aplicamos siempre el primer torniquete alto y apretado. Esto depende del contexto. Recordemos que existen los principios y las preferencias. ¿Bien? Si el contexto lo permitiera, nosotros podríamos poner el torniquete no necesariamente alto y apretado. Supongamos que nosotros tenemos una herida fácilmente identificable, pongamos de ejemplo esta zona, podremos nosotros aplicar el torniquete a unos 3 o 4 dedos sobre la herida. Bien, esto debe ser sobre la herida, no debajo de la herida, porque si lo hacemos debajo, el flujo arterial sigue llegando a la herida y la hemorragia se mantiene. En cambio, si lo hacemos sobre la herida, efectivamente cohibimos el sangrado. Eso igual va a generar que el retorno venoso
colapse. Por tanto, es natural que veamos que la extremidad se pone un poco más oscura, que puede ser la mano, las uñas, las puntas de los dedos. No hay que asustarse sobre eso, se debe a la interrupción del retorno venoso. Ya previamente en otros videos se ha explicado cómo se aplica el torniquete, sin embargo ahora lo vamos a ejemplificar para entender qué pasa o cómo debemos actuar cuando mi primer torniquete no ha sido efectivo. En este caso estoy usando un torniquete modelo CAT para entrenamiento y vamos a suponer que me aplique mi torniquete en esta zona. ¿Ok? Entonces voy a hacer la presión. Asumiendo que obviamente la técnica es la correcta, aquí no, perdón, lo estoy representando de manera sencilla, ¿ya? Asumiendo que la técnica es la correcta y vamos a suponer que nuestro torniquete no ha sido efectivo, se aplicó, el sangrado continúa. En este caso se debe aplicar siempre un segundo torniquete. La recomendación es que nuestro IFAK cuente con al menos 2 torniquetes. En escenarios hostiles, en funcionarios que se enfrentan a problemas de seguridad o militares, policiales, orden de seguridad, etc., se define un protocolo en realidad de 2 torniquetes por extremidad, o sea, deberíamos contar con 8 torniquetes. Pero en el caso civil, basta con que por lo menos tengamos en nuestro botiquín personal 2 torniquetes para que en el caso de que una herida en una extremidad, el primer torniquete no sea efectivo, el segundo torniquete colabore y de esa manera cohibamos la hemorragia. ¿Dónde se debe aplicar este segundo torniquete? El segundo torniquete se pone inmediatamente encima del primero. ¿Ven? No se pone abajo ni se pone en otra zona. ¿Ya? Ubiqué mi primer torniquete, este no está siendo efectivo, entonces yo me aplico de inmediato, cuando apenas considero yo que es importante, ¿cierto?, aplicar este segundo torniquete, me aplico un segundo torniquete sobre el primero. Bien, tiene que ser pegado al primero, con la misma fuerza que si fuera el primer torniquete. Se aplica, bien, giramos la varilla y podemos seguir guardando la correa. Y también aquí anotamos la hora del segundo torniquete, bien, de la segunda aplicación. Acá anotamos la primera, el primer torniquete, y aquí anotamos la hora del segundo torniquete. En este ejemplo es fácilmente identificable el primero y el segundo. En el caso del primer torniquete usé una réplica de modelo CAT que tiene su etiqueta blanca, y en el segundo ocupé mi CAT original que tiene la etiqueta gris. Eso es para que logren identificar uno de otro.